Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 355. Sutra Imperial del Sol, 10 soles. Esa antigua tableta era de color rojo oscuro en todas partes, y misteriosos patrones de Dao aparecieron en la superficie de la tableta mientras el ki espiritual del atributo de fuego en el lago era absorbido continuamente por ella. Al mismo tiempo, enormes soles rojos eran apenas perceptibles en la antigua tableta mientras liberaba un aura poderosa. Toda la isla morada inmortal tembló levemente debido a la apariencia de la tableta. La tableta, que tenía decenas de miles de pies de altura, permanecía erguida e inquebrantable dentro del mar de fuego, atrayendo instantáneamente la atención de innumerables personas. ¿Es posible que sea la tableta que imparte Dao que el cuervo dorado Tearch había dejado atrás? La princesa Linglong quedó asombrada. ¿Cómo es posible que aparezca tan fácilmente? De hecho, la princesa Linglong no era la única que tenía esas dudas. Casi todos los seres poderosos en toda la isla morada inmortal quedaron atónitos porque esto era demasiado ilógico como para ser increíble. La aparición de la tableta que imparte Dao causó una gran conmoción, por lo que las conciencias divinas de los sabios ya habían barrido la tableta. Podían sentir claramente que esta antigua tablilla no era simple. Su superficie estaba tallada con el Sutra Imperial Supremo, el Sutra Imperial del Sol, que había cultivado Tearch Cuervo Dorado. Además, definitivamente no fue la versión incompleta que se extendió por las 5 regiones. Aunque los capítulos prohibidos no estaban registrados en él, todas las demás artes imperiales además de los capítulos prohibidos estaban completas. El valor de tal tableta que imparte Dao era inconmensurable. Si uno lo usara correctamente, podría compararse con un sutra imperial. Incluso podría ayudar a que una gruta cielo superior sea promovida a un verdadero terreno sagrado. Lógicamente, un tesoro supremo patrimonial tan importante no debería sumergirse tan fácilmente en este lago. Incluso si no se colocó en el área central de la tumba del cuervo dorado Tearch como objeto de entierro, al menos debería estar especialmente protegido dentro de la región interior de la isla de la morada inmortal. Sin embargo, la realidad era que el santo del firmamento divino acababa de arrojar una pequeña bola de fuego a este lago, y la antigua tablilla acababa de aparecer con mucha facilidad. Fue literalmente demasiado aleatorio, ¿y dónde está la cara de una herencia de grado imperial? Si no fuera por el hecho de que el aura imperial que rodeaba la superficie de la antigua tablilla era real y toda la conciencia divina que intentara examinarla sería devorada, esos sabios en la isla de la morada inmortal podrían incluso sospechar que esta tablilla era falsa. Incluso Fang Chan, Zhang Yunting, Zhao Ao y otros, que ya habían experimentado la providencia de Shen Tian antes, quedaron estupefactos. Sin mencionar a Shi Linglong, quien acababa de conocer a Shen Tian por primera vez. Nunca había visto cuán misteriosa, poderosa y firme era la providencia de Shen Tian. Actualmente, estaba tan sorprendida que se quedó boquiabierta. Hacía que su hermoso rostro pareciera adorable. Esa pequeña Loli Fénix con 2 trenzas rojas al lado de Shi Linglong tenía la misma expresión, e incluso se olvidó de masticar los cristales de fuego en su boca. Era demasiado normal que los rumores fueran exagerados, por lo que los rumores no serían muy convincentes. Por lo tanto, incluso si el emperador Shi le hubiera dicho a Shi Linglong que mantuviera una relación amistosa con Shen Tian, ella no se lo había tomado demasiado en serio. Solo después de conocer a Shen Tian quedó convencida de su fuerza y talento. Sin embargo, solo se limitó a su talento y fuerza. La princesa Linglong no había reconocido la identidad de Shen Tian como hijo de la providencia desde el fondo de su corazón. Ver para creer. Hasta este momento, Shen Tian en realidad hizo que apareciera la tableta que imparte el Dao después de lanzar al azar una bola de fuego al lago para que realmente entendieran lo que era un hijo de la providencia. Tesoro supremo, ha aparecido un tesoro supremo. Un sabio que estaba envuelto por llamas rojas atravesó el espacio y descendió junto al lago. Miró esta antigua tablilla y sus ojos estaban llenos de pasión y anhelo. Si hubiera adivinado correctamente, este era el legendario Sutra Imperial del Sol. Incluso entre todos los sutras imperiales del atributo del fuego, el Sutra Imperial del Sol era definitivamente uno de los mejores, e incluso tenía la buena reputación de ser el mejor de todos los sutras Yang. Este Sutra Imperial no fue creado por el cuervo dorado Tearch, sino que existía desde hace mucho tiempo, en una época en la que casi no se podían encontrar registros. El cuervo dorado Tearch solo había cultivado este Sutra Imperial, y no era el único.
El número de Tearch que este Sutra Imperial había creado era más de 3 en la historia antigua registrada. Había incluso más que no estaban registrados. Según los rumores, la herencia de la Tierra Sagrada de los 9 Soles de Midleground, el Sutra de la Batalla de los 9 Soles, se había creado a partir de la primera mitad del Sutra Imperial del Sol. El Sabio del Fuego era uno de los grandes ancianos de la Tierra Sagrada de los 9 Soles, por lo que sabía que la autenticidad del rumor era extremadamente alta. Por lo tanto, naturalmente pondría mucho énfasis en el Sutra Imperial del Sol. Era solo un sabio en la cima de la segunda tribulación y a medio paso de convertirse en un verdadero sabio. Sin embargo, sabía claramente que este era su límite y que le era imposible sobrevivir a la tercera tribulación. Si pudiera aprender las técnicas de cultivo de la antigua tablilla y combinarlas con el Sutra de la Batalla del Sol Nin, podría mejorar aún más y alcanzar mayores alturas. Como se esperaba de su alta providencia. De hecho, eres capaz de encontrar ese tesoro. ¿Te importaría darme esto? El sabio del fuego miró hacia esa antigua tableta con pasión mientras lentamente se acercaba a Shen Tian, emitiendo un aura y presión poderosas. Era obvio que la tableta que imparte Dao era suficiente para que el sabio se sintiera tentado. Este sabio de la tierra sagrada de los 9 soles quería tomar una parte del botín. O podría decirse que para monopolizarlo antes de que llegaran otros sabios. Ese sabio ya había extendido su mano hacia esa enorme tablilla antigua mientras hablaba. En ese momento, el inagotable Spirit Ki del atributo de fuego se reunió para formar una gigantesca mano roja, que podía cubrir el cielo. Sostenía esa antigua tablilla con firmeza. Retumbar. El sabio atacó de repente. El espacio y el suelo comenzaron a colapsar mientras las llamas se fragmentaban en todas direcciones como estrellas fugaces. Shen Tian silenciosamente sacó a Shi Linglong y a los demás que querían quejarse de la injusticia y se retiraron en secreto. Permaneció tranquilo y sereno. Poco después, la sonrisa de Fire Sage se congeló. Eso fue porque descubrió que no importaba cuánta fuerza usara, no podía mover esa antigua tableta ni siquiera ligeramente. Se había elevado desde el fondo del lago, pero parecía como si hubiera echado raíces en las profundidades de la isla morada inmortal y estaba conectado con el suelo, lo que hacía que estuviera firmemente en su lugar. Aunque el sabio del fuego ya había usado todas sus fuerzas, no pasó nada. Voy a cortar esta maldita tableta en dos. Sintiendo que seres cada vez más poderosos se acercaban, el sabio del fuego se sintió avergonzado y enfurecido al mismo tiempo que había hecho el ridículo frente a un grupo de jóvenes. Rugió de ira y un sinfín de llamas furiosas se reunieron instantáneamente para formar un aura de espada que cortó hacia esa antigua tablilla. Las pupilas de Shen Tian se contrajeron antes de tirar de Shi Linglong y Zhang Yunxi y retroceder una gran distancia una vez más. Fan Chan y los demás siguieron el ejemplo de Shen Tian. Naturalmente, no preguntaron el motivo y siguieron directamente a Shen Tian. Esa aura de espada finalmente aterrizó en esa tableta, pero la escena de la tableta cortada en dos no sucedió. Ni siquiera quedó una marca en la tableta. El aura de la espada de fuego ardiente se desmoronó en el momento en que entró en contacto con la tablilla imperial, convirtiéndose en innumerables bolas de llamas antes de ser absorbida y devorada por la tablilla imperial. Al mismo tiempo, la tablilla imperial brillaba intensamente como si estuviera enojada. Todos los patrones y caracteres de la tablilla imperial brillaban radiantemente. Las imágenes del sol talladas en la tableta parecieron cobrar vida cuando en realidad se convirtieron en pájaros divinos de color dorado rojizo, y luego los cuervos dorados salieron volando de la antigua tableta. Llamas furiosas ardían a su alrededor y cargaron hacia el sabio del fuego a una velocidad inimaginable. Un total de 9 cuervos dorados que parecían 9 soles flotaban en el aire y liberaban un calor infinito, alineándose con el sol en el cielo. En ese momento, los 10 soles se extendieron por el cielo, listos para matar al sabio del fuego. Capítulo 356. El líder sagrado del firmamento divino, matando a un sabio en un solo movimiento. 9 cuervos dorados salieron de la tableta que imparte Dao y se transformaron en una gran bola de fuego, que se disparó directamente hacia el sabio del fuego. Fueron creados por las runas de la tableta que imparte Dao, pero poseían un poder que era incluso más aterrador que una bestia divina. Cada cuervo exudaba un aura que estaba a la par de un sabio. A medida que las runas en la tableta de piedra brillaban más, el aura de esos cuervos dorados también se hizo cada vez más intensa. A pesar de que el sabio del fuego era muy poderoso y estaba a solo medio paso de convertirse en un sabio verdadero, una expresión de puro horror cruzó su rostro en ese momento. Esto se debía a que ya podía sentir una letal sensación de amenaza por parte de esos cuervos dorados.
Si no manejaba esto correctamente, realmente podría terminar muriendo en Inmortal Abode Islandia. Piérdase. El sabio del fuego rápidamente formó una barrera protectora de fuego que bloqueaba a esos cuervos dorados, con la esperanza de retrasarlos un poco. Mientras tanto, se transformó en una luz de fuego y huyó en la dirección opuesta. Fue vergonzoso, pero su vida era más importante. Desafortunadamente, la tableta parecía haberse fijado en él en el momento en que la atacó. La barrera de fuego no fue ningún desafío para esos cuervos dorados. Lo atravesaron en un instante, absorbiendo y refinando su poder, de modo que los cuervos parecieron volverse aún más fuertes después. 9 cuervos dorados aceleraron hacia el sabio del fuego, cortando su ruta de escape. Un incendio abrasador lo envolvió. El sabio del fuego era un practicante poderoso y sus habilidades pertenecían al elemento fuego. Debería haber podido defenderse del fuego, pero la intensidad era demasiado grande. Estas eran las llamas del cuervo dorado, derivadas del fuego del sol verdadero. Aunque no tiene una clasificación tan alta como los otros elementos extraordinarios, su poder no estaba muy por debajo del True Sun Fire. Bajo el control de la antigua tablilla, las intensas llamas del cuervo dorado fueron suficientes para derretir a este sabio del fuego. Los terribles chillidos del sabio resonaron desde las llamas, estridentes y enloquecidos. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan poderosa esta mera tableta que imparte Dao? Una mirada vehemente cruzó por el rostro del sabio del fuego. De repente se volvió hacia Shen Tian y el resto, que ya se habían retirado a cientos de kilómetros de distancia. No crean que los dejaré quedarse ahí y relajarse mientras sufro. Es toda tu culpa por descubrir esta tableta, lo que provocó que este terrible incendio me quemara. Si tengo que morir, debemos morir todos juntos. En ese momento, el sabio del fuego, que ahora era solo una bola gigante de llamas divinas, cargó hacia Shen Tian. ¿Cómo se convirtió este sinvergüenza en sabio? La princesa Linglong parecía muy sombría. El sabio del fuego era un gran anciano de la tierra sagrada de los 9 soles de Middleground. De alguna manera, pertenecía a la dinastía celestial del gran desierto. Pero el sabio del fuego no tenía vínculos familiares y era un personaje excepcionalmente cruel. Siempre había sido una persona obstinada y no se preocupaba en absoluto por los demás. Aún así, la princesa Linglong nunca esperó que este tipo quisiera arrastrar al santo del firmamento divino y a otros con él en su situación. Si tenía éxito, la tierra sagrada de los 9 soles nunca podría soportar las consecuencias. Todos los demás poderes definitivamente vendrían en busca de venganza. Este tipo era verdaderamente increíblemente egoísta y no tenía consideración por nadie más. Shen Tian miró fijamente al sabio del fuego con ojos que crepitaban como electricidad. Ustedes se retiran. Lo bloquearé. El aura de Shen Tian estalló, empujando a todos los demás fuera del camino. Esta energía era poderosa hasta el extremo. Incluso la 10ª etapa de refinamiento del núcleo dorado, Zhang Yunxi y la princesa del alma naciente Linglong no pudieron resistir. En ese instante, Shen Tian fue el único que quedó en pie ante el sabio del fuego. Shen Tian no mostró signos de miedo mientras observaba al sabio del fuego que se acercaba rápidamente. Simplemente miró con calma la bola de fuego ardiente que se acercaba como si fuera solo una nube, sin ninguna amenaza para él. Escuché que eres un raro prodigio de la tierra sagrada del firmamento divino, que solo se encuentra una vez cada 10,000 años. Para poder arrastrar a una persona de tu calibre al infierno conmigo, mi muerte valdrá la pena. El sabio del fuego sonrió malévolamente. Nació en una tierra sagrada, pero su carácter innato era cruel y malvado. Aunque había logrado superar todo tipo de peligros y superó 2 tribulaciones relámpago, ya había alcanzado su máximo potencial. Como resultado, el sabio del fuego odiaba a esos prodigios con potencial ilimitado y favorecidos por los cielos, así como a esos hijos de la providencia. Casualmente, Shen Tian pertenecía a ambos grupos. Incluso si tengo que morir, debo arrastrarlo conmigo. El sabio del fuego se acercó cada vez más a Shen Tian. Shen Tian ya podía sentir el fuego quemando su piel y cabello. El poder de esas llamas era tan potente como su fuego Nan Mingli. Fue formado por los cuervos dorados a partir de esa antigua tablilla. No era el fuego de un objeto extraordinario, lo que significaba que no se agotaría con cada uso. Solo la fuente de este tipo de fuego ya era invaluable. ¿Quieres hacerle daño a mi discípulo? ¿Me has pedido permiso? Una voz impasible resonó en el aire cuando apareció una figura poderosa. Estaba cubierto de relámpagos y aura celestial y miraba tranquilamente al sabio del fuego. Su aura vibró intensamente. Tan intensamente que parecía que estaba lleno de ira. Líder sagrado del firmamento divino, Zhang Longyuan.
No creas que te tengo miedo solo porque te has convertido en un sabio. Cuando me convertí en sabio, ni siquiera habías nacido todavía. Las llamas del cuervo dorado estaban derritiendo el cuerpo físico del sabio del fuego. Fue un proceso muy doloroso. Gritó de rabia y se transformó en una enorme espada negra y roja, que barrió el aire y pareció dividir el cielo y la tierra por la mitad. Grietas de color rojo fuego se extendieron por las telas del espacio, luciendo bastante hermosas. El sabio del fuego había desatado su máxima energía con este movimiento y había gastado todo lo que tenía en él. Probablemente se trataba de un movimiento suicida. Antes de entrar en la isla, las distintas potencias acordaron que la oportunidad fortuita sería de quien la descubriera. No solo estás siendo tan irrazonable, sino que incluso estás tratando de dañar a mi discípulo. El aura celestial de Zanlong Yuan vibró cada vez más intensamente. En ese caso, déjame poner fin a tu miseria y también hacerte entender que la cultivación no se trata solo de quien vive más tiempo. Con eso, el líder sagrado del firmamento divino disparó una espada larga. Un enorme avatar basado en un rayo apareció detrás de él. Estaba compuesto por 10 bestias divinas y un rayo dorado se extendía por la mitad de los cielos. Morir. El líder sagrado del firmamento divino miró impasible al sabio del fuego. Una corriente interminable de rayos divinos mixtos se disparó hacia su espada, haciéndola deslumbrar con un brillo sin precedentes. Sonido metálico. Una luz dorada atravesó el vacío y se extendió por decenas de miles de millas. La enorme hoja negra roja se atenuó y fue dividida por la mitad por la luz de la espada. Silbido. Los relámpagos brillaron y los truenos retumbaron. Una línea de color rojo sangre apareció entre las cejas del sabio del fuego y descendió por su nariz, boca, garganta y estómago. Después de que lo partieran por la mitad, su cuerpo cayó del cielo. Sangre de color dorado rojizo salpicó el aire. De ahora en adelante, cualquiera que intimide a mi discípulo será asesinado. El líder sagrado del firmamento divino mató a un sabio en un solo movimiento. En apoyo de su discípulo. Capítulo 357. El líder sagrado del firmamento divino, viajando con el santo. Completo silencio. Figuras majestuosas aparecieron junto al lago, el aura de cada una de ellas insondable. Era obvio que todos eran sabios, y habían corrido allí a toda velocidad después de sentir la aparición de la tableta impartante de Dao. Originalmente, la aparición de un tesoro supremo como la tableta que imparte el Dao definitivamente causaría disputas entre los sabios. Aunque habían acordado de antemano, encontrarían excusas para romper el acuerdo. Después de todo, un acuerdo de caballeros solo sería eficaz cuando la tentación no fuera lo suficientemente grande. Una vez que la tentación superaba cierto punto, un caballero también se convertía en un hipócrita. Todo se debe a que esta oportunidad fortuita es demasiado tentadora. Sin embargo, todos los sabios actualmente solo estaban mirando esa tableta que imparte Dao en silencio. El líder sagrado del firmamento divino estaba de pie con orgullo frente a la tableta que imparte el Dao, por lo que nadie se atrevió a mover un músculo. La sangre todavía brotaba del cadáver del sabio del fuego, que fue cortado en dos. Era un ser poderoso que estaba a medio paso del escenario del verdadero sabio. Aunque su carácter y porte eran malos, su fuerza no podía ser cuestionada. El líder sagrado del firmamento divino pudo matar al sabio del fuego con un solo corte, por lo que nadie sabía qué tan fuerte era. Además, por lo que había hecho el líder sagrado era evidente que estaba estableciendo prestigio para su sucesor e intimidando a todos los seres poderosos en las 5 regiones y los 8 páramos. Solo entonces Shen Tian podría crecer y desarrollarse sin problemas. Sería poco probable que fuera objetivo de las fuerzas enemigas o incluso muriera lamentablemente a una edad temprana antes de poder llegar a la cima. En ese momento, la intención asesina del líder sagrado era la más fuerte, por lo que cualquiera que intentara impedirlo se convertiría en su objetivo. Ahora que la situación aún no estaba clara, nadie se atrevería a arriesgar sus vidas para ir contra el líder sagrado. Incluso si alguien realmente dio el primer paso, es posible que esa persona no pueda obtener la tableta. Al mismo tiempo, el líder sagrado definitivamente adoptaría una actitud hostil hacia ellos. Si la tierra sagrada de los 9 soles se siente insatisfecha, dígales que la retengan. Iré a buscarlos en el futuro. El aura celestial del líder sagrado surgió vigorosamente mientras relámpagos interminables llenaban el cielo. Pronto, la sorprendente figura del líder sagrado se hizo visible mientras contenía el aura de su espada. El líder sagrado ya había intimidado a todos los presentes solo con su aura. Miró hacia donde estaba Shen Tian, con indiferencia. Tianer, ven aquí. Shen Tian y los demás se apresuraron a regresar tranquilamente. Sobre ellos no se veía ni una mota de polvo.
Especialmente Shen Tian, mantuvo una sonrisa en su rostro como si dijera que todo había salido según su plan. Incluso cuando el sabio del fuego atacó contra él, Shen Tian no había mostrado signos de miedo, como si el sabio del fuego no fuera un sabio, sino simplemente alguien que no valía la pena mencionar. Mirando solo el porte y el coraje de Shen Tian, fue suficiente para que él ocupara el primer lugar entre otros jóvenes cultivadores. Después de todo, la presión del aura de un sabio era extremadamente temible para ellos. El hecho de que él, un cultivador del núcleo dorado, fuera capaz de soportar el aura del sabio mientras estaba tranquilo y sereno ya era encomiable. El santo del divino firmamento realmente estuvo a la altura de su reputación. Shen Tian se paró ante el líder sagrado y gradualmente se inclinó. Gracias por salvarnos, maestro. El aura celestial del líder sagrado se balanceó suavemente mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Shen Tian. Soy tu maestro. Lo que es tuyo debería ser tuyo. Después de decir eso, el líder sagrado miró hacia los otros sabios al lado del lago. Para evitar batallas entre sabios, hicimos un acuerdo antes de ingresar a Inmortal Abode de Islandia. La oportunidad fortuita pertenece al primero que la descubre, y otras fuerzas no pueden arrebatarla. De lo contrario, todos los sabios expulsarán juntos a la persona o forzarán a la persona culpable. Nuestra secta también había intercambiado la mina con la raza serpiente negra por el precio equivalente. No se lo quitamos por la fuerza ni con engaños. El sabio del fuego estaba a medio paso de convertirse en un sabio verdadero, pero en realidad hizo un movimiento y le arrebató la oportunidad fortuita al santo de mi secta. Por tanto, merecía morir. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a este asunto? El líder sagrado luego miró a los diversos sabios y su aura se volvió aún más insondable. En ese instante, solo una inmensa presión que los sabios pudieron sentir llenó todo el lago. En realidad es así de fuerte. Una voz femenina sonó desde dentro de un grupo de luz divina azul junto al lago. El líder sagrado del firmamento divino siguió las reglas al comerciar con nuestra raza. Por lo tanto, nosotros, la raza de la serpiente negra, apoyamos las acciones del líder sagrado. Ese era el Iden Whirlpool Sage de la raza Black Snake. Ella era la madre del venerable celestial King Min y la adoraba. En cuanto al líder sagrado del firmamento divino que personalmente ató y entregó el venerable loto azul celestial a la serpiente negra, ella apoyó mucho sus acciones y estuvo extremadamente satisfecha. Además, el precio acordado por la mina comercializada era bastante alto, por lo que la raza Black Snake quedó muy satisfecha. Como tal, ahora estaban en buenos términos con la tierra sagrada del firmamento divino. Por lo tanto, el sabio del remolino oculto había elegido apoyar al líder sagrado del firmamento divino. Con un sabio tomando la iniciativa, los otros sabios también decidieron tragarse su orgullo. El sabio del remolino oculto tiene razón. Hicimos un acuerdo de antemano. El sabio del fuego rompió las reglas, por lo que merecía morir. Incluso si el líder sagrado del firmamento divino no actuara, las llamas del cuervo dorado lo quemarían hasta convertirlo en cenizas de todos modos. El líder sagrado puso fin a su dolor dándole una muerte rápida. El líder sagrado del firmamento divino hizo bien por mal. ¡Qué admirable! Eres realmente un gran hombre. El aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se balanceó suavemente. La justicia está en los ojos de quien mira. A todos, gracias por hablar por mí. No soy una persona irracional. Aunque Tianer descubrió esta tableta, es importante compartirla y comunicarse en el camino de la cultivación. Deberíamos estar abiertos a los intercambios. Nuestra secta está dispuesta a compartir la tableta con todos y descifrarla juntos. La fuerza de uno decidirá cuánto puedes comprender. ¿Compartir la herencia de la tablilla imperial? Las palabras del líder sagrado instantáneamente dejaron estupefactos a todos los sabios. Esa tablilla contenía un sutra imperial y uno de los más poderosos. Aunque carecía de los capítulos prohibidos más importantes, su precio seguía siendo inconmensurable. Cuán generoso fue al poder compartir fácilmente una herencia suprema tan importante con todos. Como se esperaba del legendario líder sagrado. Sin embargo, no existe el almuerzo gratis. Tianer pagó un precio enorme para convocar la tableta que imparte Dao, así que espero que todos puedan, ya sabes a lo que me refiero. El líder sagrado cambió repentinamente su actitud. Su voz era fría y era como si estuviera diciendo algo perfectamente normal. Luego, siguió un período de conversación secreta. Solo los que negociaban podían oír con claridad, mientras que los demás no podían oír nada. Incluso la voz del líder sagrado exigiendo beneficios solo podía ser escuchada claramente por existencias de nivel sabio y superiores. Por supuesto, Shen Tian fue la excepción.
El tiempo pasó minutos y segundos, y las expresiones de los sabios bajo la luz divina eran completamente diferentes. Algunos sabios estaban locos de alegría, otros se sintieron aliviados, algunos temblaban por estar molestos y otros tenían expresiones oscuras. Sin embargo, esos sabios eran obviamente más razonables que el sabio del fuego. Ninguno de ellos se había peleado con el líder sagrado. Al final, la aterradora aura de sabio en el aire y la atmósfera tensa desaparecieron lentamente. El líder sagrado se volvió para mirar a Shen Tian y le envió una transmisión de voz. Ya he negociado el precio con ellos por ti. No habrá ninguna pérdida para usted ya que compartirá el 50% de las ganancias con la tierra sagrada. ¿Qué opinas? Shen Tian sonrió y dijo, escucharé lo que diga el maestro. Gracias, maestro, por ayudarme a cultivar lana de oveja. Después de negociar el precio, los sabios comenzaron a sentarse con las piernas cruzadas alrededor de la tableta y comenzaron a descifrarla. Mientras tanto, los discípulos de los sabios estaban protegidos por una barrera. Eso se debía a que cuando los sabios estaban en un estado de iluminación, inconscientemente liberaban un aura poderosa. Al mismo tiempo, la tableta también podría causar problemas. Si no recibieron protección de los sabios, entonces aquellos en la etapa núcleo dorado o alma naciente fácilmente podrían estar en peligro. Tianer, ¿me seguirás o descifrarás la tableta con nosotros? En ese momento, las palabras del líder sagrado sorprendieron a los numerosos sabios. ¿Qué preguntó? ¿El santo del divino firmamento tiene las calificaciones para descifrar la tablilla con nosotros? ¿Podrá siquiera soportar el aura de sabio con su fuerza? Capítulo 358. El lamentable prodigio más fuerte. Actualmente, toda la atención de los sabios estaba en Shen Tian. Podían sentir que el nivel de cultivo de Shen Tian no era simple y también querían ver cuán extraordinaria era su providencia. Sin embargo, Shen Tian era al final solo un niño de cuerpo dorado y ni siquiera un cultivador de alma naciente todavía. ¿Shen Tian descifraría la tableta con ellos? Sin considerar si tenía la calificación y el estatus, solo la presión liberada por los sabios durante la iluminación probablemente no era algo que pudiera soportar. ¿Realmente se atreve? Bajo las miradas de los sabios, Shen Tian reveló una leve sonrisa. ¿Cómo podría sobrepasar mi autoridad y descifrar la tableta con el maestro y los otros sabios mayores? Al decir eso, Shen Tian dio medio paso atrás y se puso en cuclillas junto al líder sagrado del firmamento divino. Sacó la tetera del artefacto espiritual de grado supremo. Él sonrió y dijo, maestro, tenga tranquilidad mientras le preparo té. Después de terminar, Shen Tian sacó de su anillo una hoja de té de la iluminación que tenía la forma de un cuervo dorado y la puso en la tetera. Después de que se vertió el agua de manantial espiritual en la tetera, Shen Tian usó Nanming Li Fire para prepararla, y el misterioso sonido del Dao resonó instantáneamente en la tetera. Al mismo tiempo, el fragante aroma del té de la iluminación también comenzó a extenderse. Un avatar del cuervo dorado flotó en el aire e incluso delineó con mayor claridad los personajes de la tableta que imparte el Dao. En ese instante, todos los sabios quedaron estupefactos. Esta es la fragancia del té de la iluminación. No solo es té de la iluminación, sino que el color de la hoja del té de la iluminación es plateado. Fue arrancado de un árbol de la iluminación que tiene al menos 1.000.000 de años. ¿No es ese un tesoro supremo y extraordinario que solo existe en las leyendas? ¿Existe realmente un árbol de la iluminación tan antiguo en las 5 regiones? Escuché que hay un árbol de la iluminación en la Academia Jixia de Middle Ground. Quan Shi lo plantó él mismo. Tiene solo 10.000 años, pero ya es la planta espiritual más preciada de Middle Ground. El precio de esta hoja de té de la iluminación es 100 veces más preciosa que las hojas de ese árbol de la iluminación en el terreno medio. ¿Cuán rico es ese niño para poder sacar un tesoro tan supremo para prepararte para su maestro? Estoy ardiendo de celos. Le daré una lección a mi inútil cuando regrese. Cuantas más tribulaciones trascendiera un sabio, más perfeccionados y pulidos serían sus corazones Dao. Normalmente, los sabios serían capaces de mantener una cara de póker sin importar lo que sucediera, a menos que realmente no pudieran soportarlo. Sin embargo, Shen Tian solo había preparado una taza de té, y aquellos sabios con caracteres nobles y gran prestigio ya estaban dudando de sí mismos por la conmoción. Mientras tanto, lo que siguió al asombro fue una profunda envidia y anhelo. Fue demasiado extraordinario.
Si se pudiera decir que una hoja de té normal es preciosa, ya que sería bastante beneficiosa para los cultivadores por debajo de la etapa de sabio, pero inútil para los sabios y superiores, entonces esta hoja de té plateada de la iluminación fue muy beneficiosa incluso para los cultivadores por encima de la etapa de sabio. Lo que era más valioso era que la forma de la hoja de té de la iluminación que Shen Tian había sacado era obviamente la de un cuervo dorado, que no podría ser más compatible con el Sutra Imperial del Sol en la tableta que imparte el Dao. Si uno pudiera beber una taza de té de la iluminación antes de descifrar la tableta que imparte el Dao, los efectos definitivamente se multiplicarían por 10 o incluso más. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo un discípulo así? Muy frustrante. El aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se balanceó suavemente. Tianer, no seas grosero. Todos los sabios presentes son todos tus mayores. Todos merecen una taza de té. Dado que este té de la iluminación es compatible con la técnica de cultivo de la tableta que imparte el Dao, está destinado a todos los presentes. Por tanto, todos deberían tomar una taza. Prepáralo adecuadamente ya que tendrás que servirlo a tus mayores más tarde. Los mayores presentes son todos sabios respetables y no se aprovecharán de ti. Si aprenden algo de la tableta, pueden enseñarte algunas técnicas de cultivo o regalarte algunos artefactos de sabio. Será un beneficio suficiente para ti. No seas tacaño con una simple hoja de té de la ilustración. Prepara algunas tazas más de té. Incluso si hay una cantidad limitada de té y no todos podrán beberlo, tus mayores no se enojarán contigo. Tianer, sirve el té. La voz del líder sagrado puede ser fría, pero solo sirvió para aumentar los indicios de anticipación en los ojos de esos sabios. Poco después, un sabio sonrió cálidamente antes de levantarse y sacar un espejo con una pizca de desgana en sus ojos. Ese sabio le dio el espejo a Shen Tian. He oído lo guapo y talentoso que es el santo del firmamento divino y que eres el hijo de la providencia bendecido por el Dao celestial. Realmente haces honor a tu nombre. Este es un artefacto sabio, el espejo de luz oscura. Contiene Grandunity Ski Purple Light y puede usarse para ataque y defensa. Se lo daré al santo como regalo para nuestro primer encuentro. ¿Un artefacto sabio como regalo? Todos los discípulos en los alrededores respiraron profundamente al escuchar las palabras de ese sabio. Había que saber que era un artefacto sabio. Ni siquiera los cultivadores de formación del alma poseían un artefacto sabio, y su valor era suficiente para hacer que numerosos venerables celestiales sintieran envidia. El precio estimado de la hoja de té de la iluminación de color plateado era comparable al de un artefacto sabio, pero este sabio en realidad estaba dispuesto a darle el espejo a Shen Tian por una taza de té sin dudarlo. Fue simplemente asombroso. Incluso Shen Tian quedó asombrado. ¿No vale el artefacto sage más que una hoja de té? ¿Por qué este mayor me dio uno directamente solo para tomar una taza de té? ¿Solo porque esta hoja es compatible con la tableta Dao Imparting? Eso es demasiado extravagante. Me halagas, mayor. Este artefacto sabio es extremadamente valioso, así que no me atrevo a aceptarlo. Eres demasiado humilde. Incluso si no usas este Dark Light Mirror para ofender, siempre puedes usarlo para apreciar tu atractivo aspecto. Mayor, realmente no hay necesidad de darme eso. Santo, acéptalo. Mayor, por favor detente. Santo, ¿estás mirando a mi espejo o a mí? ¿Eh? Suspiro ya que Mayor insiste, lo aceptaré. Aprecio profundamente tu regalo. Por favor, bebe esta taza de té. Shen Tian se apresuró a servir una taza de té de la iluminación y respetuosamente se la pasó al sabio frente a él. Los otros sabios quedaron asombrados al ver esta escena. Bastardo. De hecho, le dio directamente un artefacto sabio. Simplemente está haciendo subir el precio del té. Ya que él dio el artefacto sabio, será demasiado humillante si no le doy un artefacto sabio también. Perder la cara es un asunto menor. El problema es que un trozo de hoja de té de la iluminación solo podía preparar una cantidad limitada de té. ¿Qué pasa si no podemos obtener una parte del té si no le damos un artefacto de sabio? Ese maldito líder sagrado de la mansión púrpura. ¿No ha estado siempre la tierra sagrada de la mansión púrpura en malos términos con la tierra sagrada del firmamento divino? ¿Por qué es tan cooperativo con el líder sagrado del firmamento divino? Debe ser un plan descarado. Todos los sabios actualmente estaban maldiciendo locamente al líder sagrado de la mansión púrpura en sus corazones. Incluso Qi Xuan, que estaba al lado del líder sagrado de la mansión púrpura, dudaba de sí mismo. ¿Desde cuándo el maestro era tan rico? ¿No me dice todo el tiempo que es pobre?
Dijo que nuestra tierra sagrada no tenía tesoros, así que debería salir a explorar más a menudo. El maestro dijo que él es mi respaldo, mientras que esos tesoros que obtengo con mis propias fuerzas me pertenecen. Originalmente, creía firmemente en él y siempre había pensado en eso como mi lema para motivarme, cantándolo 2 veces al día. ¿Sabes lo duro que trabajé para buscar tesoros para fortalecer el terreno sagrado de la mansión púrpura todos estos años? ¿Qué pasa con esta situación ahora? Yo, Xiaoxuan, ni siquiera tengo un artefacto sabio a pesar de que soy tu discípulo. Pero ahora le das casualmente un artefacto sage como regalo al hermano Shen. ¿Cuál es el significado de este? Soy el prodigio más fuerte, pero soy demasiado lamentable. Capítulo 359. Es solo entender un sutra, no necesito beberte para eso. La multitud que los rodeaba tenía expresiones de dolor en sus rostros. Sin embargo, los ojos del líder sagrado de la mansión púrpura brillaban cuando aceptó el té de la iluminación. Inhaló la fragancia del té y sintió una sensación clara y refrescante en su corazón. Incluso su alma se sintió revitalizada y de repente comprendió muchos problemas complejos y no resueltos que había enfrentado anteriormente. Incluso si no estuviera cara a cara con esa tableta que imparte Dao ahora, solo este té de iluminación fue suficiente para mejorar el nivel de cultivo del líder sagrado de la mansión púrpura. Esto instantáneamente alivió el dolor en su corazón por ese artefacto sabio. Después de todo, los artefactos sabios eran valiosos para un líder sagrado, pero uno más o uno menos realmente no hacía mucha diferencia en su poder. Aunque el té de la iluminación era un consumible, podría mejorar enormemente sus habilidades. Sabía muy bien lo que ganaba y lo que perdía. Y con esta tableta que imparte Dao ante él, el valor de este té de iluminación del cuervo dorado se había magnificado varias docenas de veces. Después de todo, este era el Sutra Imperial del Sol. Si realmente pudiera descifrar su concepto central, el valor del té no sería solo uno o dos artefactos de sabio. Superaría incluso el de más de una docena de artefactos sage. Este es de hecho el legendario té de la iluminación. Un té que pertenece al mundo celestial. ¿Con qué frecuencia se puede saborear esto en el mundo de los mortales? Delicioso, delicioso. El líder sagrado de la mansión púrpura tomó un pequeño sorbo y chasqueó los labios. De repente, una luz sagrada ilimitada surgió de su cuerpo, tiñendo la mitad del cielo de color púrpura. Se podía escuchar un débil canto divino en el vacío. Fue extraordinario. Esta fue la fusión del cultivo del líder sagrado de la mansión púrpura. El cielo y el hombre fusionándose en uno. Amigos, estoy teniendo muchas epifanías en este momento. Empezaré a cultivar ahora. Por favor, discúlpame. Con eso, el líder sagrado de la mansión púrpura terminó el último sorbo de té y caminó hacia la tableta que imparte el Dao. Retumbar. En el momento en que el líder sagrado de la mansión púrpura llegó frente a la tableta, las runas que contenía exudaban un brillo deslumbrante. La luz divina salió disparada de la tableta y formó múltiples anillos de imágenes rúnicas alrededor del líder sagrado de la mansión púrpura. Parecía muy místico. Las runas eran muy complejas y misteriosas. Incluso otros sabios no podrían entenderlos. Pero mientras el líder sagrado de la mansión púrpura se sentaba entre esas runas, sus ojos brillaban cada vez más. ¡Increíble! Demasiado increíble. A medida que aparecían más y más runas alrededor del líder sagrado de la mansión púrpura, su aura también se volvió cada vez más poderosa. Un interminable resplandor sabio apareció detrás de él mientras un aura púrpura se extendía a 30.000 millas desde el este. Era como si una deidad estuviera a punto de descender. Esa aura púrpura ilimitada se acumuló detrás del líder sagrado de la mansión púrpura para formar un poderoso sol púrpura. Su luz deslumbrante iluminó las tierras a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Bajo esta luz violeta, incluso los sabios circundantes sintieron su intensa presión. Estaba claro que tratar de comprender la tableta que imparte el Dao después de beber el té de la iluminación fue de gran beneficio para el líder sagrado de la mansión púrpura. Su nivel de cultivo y su poder estaban mejorando rápidamente. Por el aspecto de su avatar, el líder sagrado de la mansión púrpura parecía haber descifrado parte del Sutra Imperial del Sol e incluso lo había integrado con parte del Sutra Imperial de la mansión púrpura. Después de descifrarlo, el nivel de cultivo del líder sagrado de la mansión púrpura definitivamente aumentaría rápidamente. En consecuencia, su estatus entre los sabios de Aster Wilderness y las 5 regiones se disparó instantáneamente. Por un momento, muchos de los otros sabios parecieron extremadamente celosos. Además de la envidia, también tenían un intenso deseo y avaricia. Los artefactos sabios eran muy valiosos y preciosos, pero ¿qué terreno sagrado no tenía una horda de ellos?
Incluso si no lo hicieran, podrían simplemente regalar lo que tenían de vez en cuando y luego refinar algunos más en el futuro. Pero este té de iluminación fue invaluable y único en su tipo. Si perdieran esta oportunidad hoy, ¿cuándo volverían a tener otra oportunidad como esta? Si tuvieras suficiente talento, todo el dinero que gastaste te sería devuelto 1000 veces mayor. En ese momento, todos los sabios llegaron a una conclusión. Caminaron uno por uno hacia Shen Tian con sonrisas solícitas en sus rostros. El líder sagrado del firmamento divino tiene mucha suerte de tener este grupo de discípulos. Tengo mucha envidia. Este Elixir Cauldron es un artefacto sage para refinar elixires. Le daré esto a Saint Shen como regalo. La tierra sagrada del firmamento divino y nuestra secta han sido buenos amigos durante mucho tiempo. El líder sagrado y yo somos como hermanos. Si Saint Shen está interesado, puede venir a nuestro terreno sagrado Zenite Haven cuando esté libre como nuestro invitado. Esta Zenite Haven Net es tan ancha como el cielo y puede atrapar cualquier cosa, incluidos demonios y fantasmas. Por favor, toma esto como una muestra de nuestra amistad. Maldición. ¿Están todos dispuestos a usar artefactos de sage para cambiarlos por una taza de té? Un comportamiento tan desenfrenado y derrochador. ¿Cómo lograron convertirse en líderes sagrados? ¿No deberías al menos mostrar algo de frugalidad y vacilación? San Shen, te estoy dando 2 artefactos de sabio. ¿Puedes darme una taza de té? Uno por uno, los artefactos de sage fueron entregados a Shen Tian. Cada uno de ellos brillaba con luz sagrada, y algunos tenían runas místicas arremolinándose a su alrededor. Todos los otros jóvenes prodigios miraban con expresiones envidiosas. Tanta envidia. Incluso el aire empezó a oler a celos. La mayoría de los jóvenes prodigios usaban artefactos espirituales. Aquellos que podían usar artefactos espirituales de grado supremo ya eran los santos y santas de sus terrenos sagrados. Solo aquellos que eran considerados la élite entre los santos y santas obtendrían artefactos sabios. Y solo los recibirían cuando estuvieran en la cima de sus niveles. Pero Shen Tian. Si recordaban correctamente, el santo del firmamento divino estaba justo en el reino del cuerpo dorado. Y ahora tenía más de una docena de artefactos sabios colgando de su cuerpo. Mayores, son todos demasiado generosos. Demasiado generoso. ¿Cómo puedo aceptar todo esto? Por favor, deja de darme más. No puedo aceptar más. Shen Tian se colgó esos artefactos de sage con un aire de exasperación. Se apresuró a realizar el paso de refinamiento inicial de esos artefactos antes de almacenarlos en su anillo de almacenamiento. Simplemente gotear una gota de sangre sobre esos artefactos para que lo reconocieran como su dueño era una tarea tediosa. No importa, déjame regalar algunos de ellos para ganar algunos puntos. Shen Tian pensó por un momento antes de volver su mirada hacia los discípulos del firmamento divino detrás de él. Hermana mayor, esta espada sagrada del Fénix dorado es más afilada que tu espada del tigre blanco. Por favor, tome esta. Shen Tian tomó una espada larga y se la entregó a Zhang Yunxi. La espada era plateada y estaba rodeada de energía elemental de metal grueso. Runas doradas del Fénix estaban talladas por todas partes. Parecía extremadamente formidable. Al mirar la espada larga, la cara de Zhang Yunxi se puso roja. El hermano menor todavía se preocupa por mí. Está dispuesto a darme un artefacto sabio así como así. Zhang Yunxi asintió con la cabeza, sus ojos brillaban. Entiendo completamente las intenciones del hermano menor. Inesperadamente, la voz de Shen Tian la interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Primer hermano mayor, esta lanza del dragón dominante es poderosa e intimidante. Se adapta perfectamente a tu estilo. Segundo hermano mayor, la cítara es tu arma principal y eres bueno usando el sonido como forma de ataque. Podrás liberar todo el potencial de esta cítara de 7 notas esquí dragón. Hermano menor Zhao, eres bueno en ataques de larga distancia y posees Nan Ming Fire. Este bastón nube rojo-negro es muy adecuado para ti. Shen Tian sonrió cuando vio que los 3 compañeros estaban a punto de rechazarlo. Todos, por favor, no se nieguen. Todos somos de la misma secta. ¿Cómo se puede comparar un simple artefacto sabio con nuestra amistad? Si no te sientes cómodo aceptando esto, puedes devolvérmelo cuando obtengas un nuevo artefacto sage en el futuro. Quizás necesite tu ayuda en el futuro. Las palabras de Shen Tian aturdieron a todos los sabios y discípulos de los terrenos sagrados. Los sabios que usaban artefactos de sabio para intercambiarlos por el té de la iluminación ya se consideraban muy generosos.
Shen Tian, sonriendo, regalar 4 artefactos de sabio a sus propios compañeros de secta fue simplemente asombroso. Aunque Shen Tian dijo que podrían devolverlo cuando obtuvieran un nuevo artefacto sabio en el futuro, incluso un tonto sabía que era solo una manera educada de hablar. Fue solo para convencer a Fang Chan y al resto de que aceptaran los artefactos de Sage. Para que se sientan menos avergonzados de aceptarlos. A primera vista, podría tratarse simplemente de un préstamo. Pero en realidad fue un puro regalo. Una inversión. Dios mío. ¿Estos son artefactos de Sage y los estás regalando así como así? ¿Es realmente tan buena la relación entre tú y tus compañeros de secta? ¿Es la tierra sagrada del firmamento divino realmente una gran familia armoniosa? ¿El santo es tan bueno con sus camaradas? De repente tengo tantas ganas de unirme a la tierra sagrada del firmamento divino. Me pregunto si es demasiado tarde para traicionar a mi propia secta y cambiar mi lealtad a la tierra sagrada del firmamento divino. Por un momento allí, los discípulos de la tierra sagrada del firmamento divino se quedaron con el pecho hinchado, aceptando con orgullo las miradas envidiosas de los otros terrenos sagrados. Eran solo espectadores disfrutando de un buen espectáculo. Mientras tanto, Fan Chan y los otros 3 sentían un conjunto de emociones completamente diferente. Las comisuras de la boca de Zhang Yunxi se torcieron mientras miraba los artefactos sabios de los otros 3. Podía sentir el aura intensa que irradiaban esos artefactos. Al principio tuvo la impresión de que Shen Tian le daría un artefacto sabio solo a ella y se había sentido extremadamente complácida. Pero ahora, parecía como si hubiera sido solo una ilusión de su parte. ¡Boo! Los artefactos que el hermano menor les dio a mi hermano y a Zhao parecen ser tan buenos como la espada dorada del Fénix sagrado. Y esa lanza del dragón dominante parece ser de mayor calidad que mi espada dorada del Fénix sagrado. Maldita sea. ¿Por qué el hermano menor es tan bueno con el primer hermano mayor? No me digas que el primer hermano mayor es más importante para el hermano menor que yo para él. Estoy muy enojado. De repente ya no me gusta mucho esta espada. En cuanto a Fang Chan, Zhang Yunting y Zhao, todavía miraban aturdidos sus artefactos Sage. 1.000.000 de emociones encontradas ocuparon sus corazones. Sabían muy bien que la tierra sagrada del firmamento divino no era rica. Esa gran batalla hace 10.000 años había sido un duro golpe para su tierra sagrada, de modo que no les quedaban muchos practicantes fuertes ni recursos. Los otros terrenos sagrados podrían tener una gran reserva de artefactos sabios, pero definitivamente era un recurso escaso para el terreno sagrado del firmamento divino. Incluso Fang Chan y el resto, que tenían un estatus más alto que los santos de otros terrenos sagrados, no tenían ningún artefacto sabio. Tuvieron que esperar hasta alcanzar la etapa reino de formación del alma Migti Probes antes de recibir alguno. Pero hoy, antes de que la tierra sagrada les hubiera dado algún artefacto sabio, el santo mismo ya les había dado uno a cada uno. ¿Fue esta la generosidad de un santo? ¿Fue esta la benevolencia de un hijo de la providencia? Tan altivo como solía ser Fang Chan, tan distante como solía ser Zhang Yunting y tan firme como solía ser Zhao, todos estaban intensamente conmocionados y conmovidos. El santo es tan bueno conmigo. Debo dedicarme a él de ahora en adelante. En el futuro, siempre que nos encontremos con enemigos poderosos, estaré hombro con el santo, con este artefacto sabio en la mano, para defender el honor de nuestro firmamento divino. En ese momento, los artefactos Sage se sentían tan pesados como el monte Tai. Mientras tanto, del otro lado. Cuando el último sabio terminó su té de la iluminación y se sentó con las piernas cruzadas frente a la tableta, solo quedaba una última taza de té. Shen Tian le entregó esa copa al líder sagrado del firmamento divino con una sonrisa respetuosa. Maestro, por favor tome un poco de té. El aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se onduló. Dijo con calma. Ya completé mi camino de cultivación y esta tableta no me es tan útil. Tianer, deberías beber el té tú mismo. Shen Tian respondió. Todavía tengo algunos en mi anillo. El maestro me trata muy bien. Realmente espero que aceptes esta taza de té. El aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se onduló más claramente. Tienes talento y posees una providencia extraordinaria. Pero sigues siendo tan filial. Es raro encontrarse con alguien como tú. Bien entonces. De hecho, el té de la iluminación no es tan valioso para ti. Entonces no me negaré. Con eso, el líder sagrado del firmamento divino aceptó la taza de té y la bebió. Durante todo este proceso, ojos celosos de todas direcciones se fijaron en ellos. ¿Qué acaban de decir? ¿El té de la iluminación no es tan valioso?
¿Podrías al menos fingir por nuestro bien? ¿Y qué si tu discípulo es un poderoso hijo de la providencia? ¿Y qué es tan filial contigo? ¿Crees que eres tan genial ahora? Hablando como si no tuvieras en cuenta a nadie más. Bien. Realmente no tengo un discípulo tan formidable. Todos los sabios estaban fruncidos por los celos. Juraron en voz baja que golpearían a sus propios pésimos discípulos en el momento en que regresaran a casa. Mira qué maravilloso es el santo del divino firmamento comparado contigo. Compararse con los demás todo el tiempo era un ejercicio agravante. El líder sagrado del firmamento divino bebió el té de la iluminación y su relámpago y su aura celestial se magnificaron instantáneamente. Fue a sentarse con las piernas cruzadas frente a la tableta que imparte Dao. En ese instante, toda la tableta empezó a temblar. Innumerables runas divinas salieron disparadas de la tableta y rodearon al líder sagrado del firmamento divino. Eran más claros que los del líder sagrado de la mansión púrpura, y una resonancia mística resonó alrededor del líder sagrado del firmamento divino. Un gran sol dorado apareció detrás del líder sagrado del firmamento divino. Si el sol púrpura del líder sagrado de la mansión púrpura había sido considerado regio y poderoso, entonces el sol dorado del líder sagrado del firmamento divino era aún más deslumbrante, más regio y más poderoso. En el avatar del líder sagrado del firmamento divino, un gran sol dorado llenó el cielo con interminables nubes doradas de relámpagos que lo rodeaban. Se podían ver innumerables bestias divinas en medio de esas nubes. Fue magnífico y grandioso más allá de las palabras. El líder sagrado del firmamento divino cerró los ojos como si se fusionara como uno con el cielo y la tierra. Pronto, un segundo sol dorado salió detrás de él, alineándose al lado del primero. Y a partir de entonces, también emergió lentamente un tercer sol. ¿Es capaz de alcanzar la etapa de los tres soles tan rápido? ¿Cómo es eso posible? Mirando desde un lado, las comisuras de las bocas de los otros sabios se movieron. Bebimos el mismo té de la iluminación y estábamos sentados ante la misma tableta que imparte el Dao. Sin embargo, en comparación con el líder sagrado del firmamento divino, es como si no hubiera aprendido nada. El maestro es realmente poderoso. Eres insuperable en este mundo. Shen Tian se quedó sin palabras. Sacó otras 3 hojas moradas sin madurar de su anillo de almacenamiento y las añadió a la tetera, mezclándolas con esa hoja de té plateada de la iluminación del cuervo dorado. Se vertió una gran cantidad de agua de manantial en la tetera. Quería preparar té de iluminación para los discípulos del firmamento divino. Era fácil romper un solo palillo. Pero sería muy difícil romper un montón por completo. Mientras todos los discípulos en la tierra sagrada se fortalecieran juntos, él nunca tendría que preocuparse por la falta de oportunidades fortuitas. Este segundo lote de té de la iluminación no fue tan efectivo como el primero. Pero fue suficiente para estos cultivadores, que estaban por debajo del nivel sabio. En cuanto al propio Shen Tian, el té de la iluminación ahora era bueno para saciar su sed. Ya no era tan eficaz para él. Además, era solo entender un sutra, ¿verdad? ¿Todavía necesitaba tomarte para eso? ¿Puedes usar tu cerebro, no? Capítulo 360. Iluminación mental. Cuando las 3 hojas de té de la iluminación de color púrpura se agregaron a la tetera, las 4 hojas de té de la iluminación se sumergieron directamente en el agua espiritual del manantial. La luz plateada y la luz violeta brillaron entre sí mientras la rica fragancia del té impregnaba todo el lago, lo que hizo que a innumerables cultivadores se les hiciera agua a la boca. Maldición. Esas son hojas de té de la iluminación, no solo algunas coles comunes. ¿Cuántas hojas de té de la iluminación posee el santo del firmamento divino para poder usarlas de manera tan casual? Incluso si el valor de esas hojas de té púrpura de la iluminación no pudiera compararse con las hojas de té plateadas de la iluminación, también eran tesoros supremos. ¿No se arrepentiría el santo del divino firmamento de haberlos desperdiciado tan fácilmente? ¿O se estaba preparando para seguir vendiendo el té de la iluminación? Los ojos de ciertos venerables y supremacías celestiales brillaban con esperanza. Hablando francamente, realmente no podían pagar el precio de usar artefactos de Sage para intercambiarlos por té de la iluminación. Sin embargo, con la tableta que imparte Dao frente a ellos, definitivamente estarían dispuestos a usar artefactos espirituales para intercambiar por la versión debilitada del té, ya que la tableta contenía un sutra imperial. Para la mayoría de las personas, los efectos del té púrpura de la iluminación ya eran suficientes. Por lo tanto, incluso si bebieran el té de la iluminación plateada, sería un desperdicio. Sin suficiente talento innato, sería un desperdicio sin importar cuán poderosos fueran los efectos del té de la iluminación.
Como tal, era mejor aprovechar al máximo la versión debilitada. Su Alteza, ¿está dispuesta a vender estas tazas de té de la iluminación? Soy un anciano de la Tierra Sagrada Marcial verdadera y estamos en buenos términos con la Tierra Sagrada del Firmamento Divino. ¿Podría cambiarlo por una taza de té de la iluminación con un artefacto espiritual de grado superior? ¿Qué tiene de bueno un artefacto espiritual de grado superior? Soy Avenly Venerable Crimson Black y estoy dispuesto a usar 2 artefactos espirituales de grado superior para cambiarlos por una taza de té de la iluminación. Espero que estés dispuesto a hacerlo. Santo del divino firmamento, ¿te falta una montura de contrato? Mientras me des una taza de té de la iluminación, estoy dispuesto a firmar un contrato contigo y dedicarme a ti durante 100 años sin arrepentimientos. Un demonio erizo feo cubierto de espinas duras como tú realmente quiere convertirse en la montura del santo del firmamento divino. Santo, por favor escógeme. Nosotros, los de la carrera de almejas, somos los más suaves y definitivamente más cómodos de montar que un pilluelo. Innumerables ojos apasionados estaban fijos en Shen Tian, especialmente en los de los demonios femeninos. Sus ojos traicionaron que su objetivo definitivamente no era tan simple como una taza de té de la iluminación. Shen Tian quedó atrapado entre risas y lágrimas. Dijo impotente: por favor, no me pongas las cosas difíciles. El té de iluminación que tengo aquí es realmente limitado. El té de la iluminación aún no se ha distribuido a los discípulos de nuestra tierra sagrada, por lo que realmente no puedo prometerles venderles ningún té de la iluminación. Espero que los mayores puedan ser lo suficientemente magnánimos como para perdonarme. Después de eso, Shen Tian miró al eunuco Gui. Tío Gui, por favor haga una lista de nuestros discípulos del firmamento divino en la isla morada inmortal. Aquellos que cultivan las artes del fuego y el relámpago tienen prioridad para recibir el té, mientras que los otros discípulos vienen a continuación. Una vez que Shen Tian terminó, todos los presentes se sorprendieron. ¿Qué? El santo del firmamento divino en realidad quiere distribuir directamente el té de la iluminación a esos discípulos normales del firmamento divino. Había que saber que el té de la iluminación era algo extremadamente tentador incluso para los venerables celestiales. En las circunstancias especiales actuales, una taza valía un artefacto espiritual. Si Shen Tian preparara algunas tazas más, usar estas 4 hojas de té de la iluminación para intercambiar por unos cientos de artefactos espirituales no sería imposible. ¿El santo del divino firmamento realmente no fue tentado por tal fortuna? ¿Era posible que el santo del divino firmamento amara tan profundamente su tierra sagrada? El líder sagrado del firmamento divino estaba sentado con las piernas cruzadas ante la tableta que imparte el Dao, y el cuarto sol apareció lentamente detrás de él. Su relámpago fluctuante y su aura celestial eran sin precedentes poderosos. Mientras tanto, todos esos venerables y supremacías celestiales entraron en pánico. Santo, por favor reconsidera. El Sutra Imperial del Sol es oscuro e inexplicable. No todo el mundo es apto para cultivarlo. Estoy dispuesto a usar un artefacto espiritual de grado supremo para cambiarlo por una taza de té de la iluminación. Santo, permíteme cambiarlo por una copa por el bien de las buenas relaciones entre nuestros terrenos sagrados. Santo, tal vez tus compañeros discípulos querrían un artefacto espiritual de grado supremo más que esta taza de té de iluminación. Los sabios todavía estaban descifrando en silencio la tableta que imparte el Dao. Para la mayoría de los cultivadores de la trascendencia de la tribulación, su propia mejora del Dao fue la más importante en comparación con las ganancias o pérdidas de sus jóvenes. No serían influenciados por la pequeña conmoción del mundo exterior mientras estuvieran en el estado de iluminación. Solo el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se balanceaba suavemente. Sintiendo la ansiedad de los otros cultivadores, Shen Tian sonrió y dijo: mayores, por favor no se preocupen. Tampoco soy una persona irracional. Es imposible para mí venderles el té de la iluminación a todos ustedes en lugar de dárselo a los discípulos de mi tierra sagrada. Es inapropiado, tanto en términos de sentimiento como de razón. Sin embargo, después de darle el té de la iluminación a mis compañeros discípulos, dependerá de ellos lo que hagan con él. Por lo tanto, en lugar de intentar convencerme, ¿por qué no intentar negociar con nuestros discípulos del firmamento divino? Shen Tian miró a los discípulos del firmamento divino, que estaban recibiendo el té del eunuco Gui, y sonrió al ver que sus halos se volvían más brillantes a medida que aumentaba su providencia. El té de la iluminación fue una oportunidad fortuita que Shen Tian había visto en el halo de Qishaoxuan, por lo que la providencia de aquellos que recibieron el té de Shen Tian aumentaría, y bastante.
En cuanto a después de que Shen Tian distribuyera el té, no habría diferencia si la persona lo bebiera o se lo diera a otros. Si los discípulos vendieran el té que Shen Tian les había dado a otra persona, la providencia de esa persona no cambiaría. En comparación con esas supremacías y venerables celestiales, a quienes Shen Tian no sabía si volvería a encontrarse en el futuro, sintió que valía más la pena aumentar la providencia de los discípulos del firmamento divino. Después de todo, sería mucho más fácil desplumar la lana de oveja de los discípulos de su tierra sagrada. Por supuesto, las personas tendrían diferentes perspectivas al mirar un asunto desde diferentes alturas. Otros cultivadores no pudieron adivinar las consideraciones de Shen Tian, por lo que solo sintieron que Shen Tian era insondable, como se esperaba del santo del divino firmamento. Incluso los artefactos espirituales de grado supremo no son nada para él. Está dispuesto a darles el té de la iluminación a sus camaradas en lugar de cambiarlo por artefactos espirituales. ¡Qué generoso! ¡Qué amor tan profundo por su tierra sagrada! Esos discípulos del firmamento divino que son demasiado afortunados. Solo tienen que apoyar al santo del firmamento divino y podrán obtener tales beneficios sin ningún motivo. Esa es una oportunidad fortuita que muchos cultivadores ni siquiera se atreven a pensar en encontrar en toda su vida. Estoy tan celoso. Aquellos que podían ingresar a Immortal Abode Island con sus terrenos sagrados eran todos discípulos de élite. Sin embargo, esos discípulos de élite estaban actualmente verdes de envidia cuando miraban a los discípulos del firmamento divino. Cuando estaba eligiendo a qué terreno sagrado unirme, ¿qué idiota me dijo que el firmamento divino casi ocupaba el último lugar entre los terrenos sagrados de Aster Wilderness? ¿Uno de los más débiles? ¿Este terreno sagrado es uno de los más débiles? Cuando todas las personas en la tierra sagrada del firmamento divino, ya sea el líder sagrado o el santo, son todos monstruos excepcionalmente poderosos. Incluso están distribuyendo té de la iluminación como si fuera el té de la tarde. Los discípulos de los otros terrenos sagrados estaban llenos de arrepentimientos. ¿Cómo desearía ser discípulo del firmamento divino? Me retiraré de mi secta mañana. En el peor de los casos, perderé mi cultivación y tendré que cultivarme desde cero nuevamente. Definitivamente voy a unirme a la tierra sagrada del firmamento divino. Incluso Shen Tian no sabía que sus acciones habían estimulado directamente a innumerables personas a dudar de sí mismos e incluso a tener pensamientos de traicionar sus terrenos sagrados. El castigo por traicionar la tierra sagrada en el mundo del cultivo era una muerte casi segura. Por lo tanto, esos prodigios, que murmuraban acerca de unirse a la tierra sagrada del firmamento divino, solo se quejaban verbalmente. Sin embargo, siempre podrían enviar a sus hermanos, hermanas, sobrinos o sobrinas a la tierra sagrada del firmamento divino. Definitivamente voy a montar en el faldón de la tierra sagrada del firmamento divino. En ese instante, los cultivadores en la isla morada inmortal estaban inquietos, mientras que la tierra sagrada del firmamento divino se robó el espectáculo. Cada vez más discípulos de alto nivel estaban a punto de unirse a la tierra sagrada del firmamento divino. Eran su esperanza futura. Muchos venerables celestiales comenzaron a buscar discípulos del firmamento divino para cambiar su té de iluminación por artefactos espirituales. Originalmente, la mayoría de esos discípulos del firmamento divino deberían haber llegado a la etapa del núcleo dorado en las mentes de esas personas, por lo que su base debería ser inestable y faltar su destreza en la batalla. Por lo tanto, para esos discípulos, el valor de un artefacto espiritual de grado superior era definitivamente mayor que el del té de la iluminación. Como tal, debería ser una conclusión inevitable que elegirían comerciar. Sin embargo, después de que realmente encontraron a esos discípulos, todos quedaron atónitos. ¿Quieres cambiar el té de iluminación de nuestro santo con solo un artefacto espiritual de grado superior? Lo siento, el té de la iluminación puede tener un precio, pero la amabilidad del hermano mayor no tiene precio. Shuer, aunque somos amigos de la infancia y te he estado cortejando desde joven, lo siento. Incluso puedo dar mi vida por ti, pero no puedo darte esta taza de té de la iluminación. Esta vez no te haré la pelota. Mayor, ya dije que no estoy interesado. Por favor, ve a buscar otros discípulos. Soy reacio a compartir ni siquiera una gota, y mucho menos la mitad. Nuestro santo es el hijo de la providencia más fuerte en las 5 regiones, por lo que la oportunidad fortuita que nos brinda está naturalmente llena de suprema providencia. Solo un idiota se lo vendería a otros. Escuché del hermano mayor Ryuta y Son Fugi que desde que comenzaron a seguir a nuestro santo, todo ha sido fácil para ellos. Por lo tanto, no lo cambiaré por nada del mundo.
Después de todo, es una oportunidad fortuita que nuestro santo nos brindó. ¿Quieres esta taza de té de la iluminación? Necesitas aumentar el precio. Un artefacto espiritual de grado supremo no es suficiente. Al menos un artefacto sabio. Los prodigios de los venerables celestiales, las supremacías y los perfeccionados estaban a punto de explotar de ira después de ser enfurecidos por los discípulos del firmamento divino. WTF, ¿quieres decir que el té de iluminación que te dio tu santo está lleno de suerte y puede mejorar tu providencia? ¡Qué broma! ¿Y incluso quieres un artefacto sage? ¿Por qué no me pides directamente un artefacto inmortal? Si no fuera por el líder sagrado de los firmamentos divinos, que estaba sentado frente a la tableta que imparte el Dao en un estado de iluminación, y el hecho de que el quinto sol se había formado gradualmente, haciéndolo parecer excepcionalmente poderoso, esos venerables celestiales ya habrían comenzado a golpear a la gente. Arriba. Esos malditos discípulos del firmamento divino están pidiendo precios exorbitantes. Tienes que ir tan lejos por solo una taza de té de la iluminación. Al final, solo se intercambiaron 5 tazas de té de la iluminación de las 100 tazas que el eunuco Gui había distribuido a los discípulos del firmamento divino. Además, esas 5 copas fueron entregadas a los familiares de los discípulos del firmamento divino y a los compañeros Dao en lugar de intercambiarse por beneficios. Los otros 95 discípulos del firmamento divino bebieron el té de la iluminación y se sentaron frente a la tableta que imparte el Dao para descifrarlo. El aura de todos y cada uno de los discípulos estaba aumentando. Shen Tian se sintió satisfecho, pero al mismo tiempo suspiró. Les di el té de la iluminación a todos ustedes para mejorar su providencia y para que los de afuera no se beneficiaran en vano. Idiotas. ¿Tu providencia ya ha aumentado? Entonces, ¿por qué no vendiste el té de la iluminación a otros terrenos sagrados a cambio de artefactos espirituales de grado supremo? En el peor de los casos, volvería a prepararte té después de negociar. Aunque los tesoros están justo frente a ellos, no son hombres de negocios astutos. ¡Qué perturbador! Bueno, aunque Shen Tian se había quedado sin palabras, en realidad se conmovió al presenciar cuánto lo apoyaban los discípulos. Este debe ser el sentido de pertenencia que el maestro ha mencionado. Como ellos me apoyan y confían tanto en mí, tengo la responsabilidad de protegerlos para que puedan crecer fuertes y saludables. En ese momento, Shen Tian parecía haber recibido algún tipo de iluminación mental. Shen Tian asintió en secreto mientras miraba la tableta que imparte Dao que rodeaban innumerables personas. Ya había cosechado la mayoría de los beneficios que pudo, por lo que también era hora de descifrar la tableta que imparte el Dao. Aunque un sutra imperial era regular, no estaría mal recopilar otro sutra imperial. No fue una pérdida. Al menos podría aprenderlo y obtener otro avatar. Shen Tian caminó lentamente hacia la tableta que imparte Dao justo cuando tenía esos pensamientos. Se dirigió paso a paso hacia el área central más interna que estaba ocupada por los sabios. La poderosa presión del dominio sabio surgió instantáneamente hacia Shen Tian. Era el aura que los sabios liberaban inconscientemente cuando estaban en un estado de iluminación, y contenía parte del poder de un sabio. Incluso a los venerables celestiales les resultaría difícil permanecer indiferentes y lo más probable es que se vieran obligados a retirarse o resultar gravemente heridos. Al ver que Shen Tian en realidad estaba caminando hacia la región de los sabios, todos quedaron boquiabiertos. Esperar. El santo del divino firmamento no bebió el té. Está planeando descifrar directamente el Sutra Imperial del Sol, junto a los sabios. El santo del divino firmamento es demasiado arrogante. Capítulo 361. Santander, se abre la tumba de Tearch. La poderosa aura de sabio surgió, envolviéndolo todo. Aún así, Shen Tian no parecía en lo más mínimo asustado o intimidado. Parecía muy tranquilo y confiado. Entró en el dominio sabio, su perfil se desvaneció y apareció como si se hubiera fusionado en uno con el aire. El aura de sabio lo atravesó, completamente incapaz de afectarlo de ninguna manera. Era como si ya no existiera en esta dimensión, sino que perteneciera a otro mundo. Dentro de la multitud, los ojos de Wang Shengxu se abrieron con incredulidad. Esta es la misteriosa técnica de fusión del cuerpo con el vacío. Nunca esperé que el hermano Shen hubiera avanzado tanto con el Sutra del Gran Vacío. El Sutra del Gran Vacío ocupó el puesto número 1 en Eastern Wilderness. Ningún otro sutra podría superarlo. El Gran Santo del Vacío poseía la extremadamente rara constitución del Gran Vacío y era casi perfectamente compatible con el Sutra del Gran Vacío. Definitivamente fue un gran prodigio cuando se trataba de comprender el Sutra del Gran Vacío.
Aún así, Wang Shengxu se quedó sin palabras después de presenciar el movimiento de Shen Tian. El movimiento de Shen Tian fue simplemente perfecto y preciso. Cabe señalar que aunque muchos de aquellos en la etapa de sabio podían atravesar el vacío libremente, no pudieron ejecutar la técnica de fusión del cuerpo con el vacío. Para realizar ese movimiento, el cuerpo tenía que volverse uno con el vacío. Cuando era atacado por un enemigo, el 99% del ataque entraría al vacío, dejando el cuerpo casi ileso. Mientras tanto, el vacío no solo no debilitaría el propio ataque, sino que el poder del vacío también lo mejoraría. No esperaba que el hermano Shen ya me hubiera superado en mi propio dominio. Debería estar avergonzado de mí mismo. Aunque un poco desinflado, Wang Shengxu sintió principalmente una fuerte motivación y competitividad. El vacío es mi dominio. No puedo perder. El hermano Shen es muy talentoso y su destreza en la batalla está mucho más allá de mis propias habilidades. Pero cuando se trata de técnicas de vacío, no puedo dejar que me supere tanto. Debo trabajar duro para cultivar el sutra de la vida eterna y reponer mi fuerza vital al máximo. Solo entonces podré seguir practicando el sutra del gran vacío. ¿Y qué si nunca tengo la oportunidad de superar al hermano Shen en esta vida? El puesto número 2 en este mundo es mío. Wang Shengxu no estaba solo en esta línea de pensamiento. Qi Shaoxuan, Fan Chan, Zhang Yunting y el resto tuvieron más o menos la misma idea. Con Shen Tian cerca, nunca podrían esperar estar a la par con él por mucho que lo intentaran. Sería una ilusión. Ahora tenían un nuevo objetivo final: ser el número 2 en este mundo. El número 2 solo para Shen Tian. Hoy era la mejor oportunidad que tenían para analizar las habilidades de control del vacío de Shen Tian. Tenían mucha curiosidad. Con la supresión de tantos sabios, ¿hasta qué punto Shen Tian podría descifrar la tableta? Shen Tian no decepcionó. Ya había llegado frente a la tableta. Más de una docena de sabios se sentaron con las piernas cruzadas frente a la tableta. Una espesa aura de sabio rodeó a cada uno de ellos. Era un poder que estaba mucho más allá del de un cultivador que estaba por debajo del nivel de sabio. A menos que las habilidades de manipulación del vacío de Shen Tian fueran capaces de desviar la mayor parte del aura, incluso con su cuerpo dorado caótico conato, no podría soportar la tremenda presión. Pero parecía que esas poderosas auras de sabio eran como nubes fugaces para él. Shen Tian ahora estaba sentado frente a la tableta, concentrándose en las runas. Irradiaba un brillo deslumbrante, una luz divina saliendo de sus ojos. La luz era profunda y mística, y parecía poseer los secretos más profundos de las galaxias. En el momento en que la luz divina salió disparada de sus ojos, Qi Shaoxuan, que estaba cerca, sintió un dolor punzante en el tercer ojo entre sus cejas. Sintió una presión bastante fuerte. Ojo incomparable. Esta técnica ocular suya es incluso más poderosa que mi recién cultivado ojo divino de la mansión púrpura. Las comisuras de la boca de Qi Shaoxuan se torcieron. Su ojo divino de la mansión púrpura fue su movimiento más poderoso. No solo podía mirar a través de todo, incluso hasta las profundidades del infierno, sino que incluso podía detectar los puntos débiles de sus enemigos. Además de eso, podría disparar un poderoso rayo para matar a sus enemigos. Incluso entre todos los sutras imperiales, esta se consideraba una técnica extremadamente poderosa. Pero en comparación con los ojos divinos de Shen Tian, Qi Shaoxuan sintió que su tercer ojo era muy inferior. Esto fue increíble. Shen Tian no tenía idea de que sus ojos estaban teniendo un efecto tan grande en Qi Shaoxuan. Ahora estaba completamente inmerso en el proceso de iluminación. La constitución de Conate siempre había sido una constitución ilustrada sin igual. Podría ayudar a un practicante a comprender cualquier técnica y sutra. Incluso en el mundo celestial, se consideraba una de las mejores constituciones. Y Shen Tian había despertado el siguiente nivel de la constitución Conate, que eran los Conate Avenlidaoeyes. Ninguna técnica podría escapar de esos ojos. Todas las técnicas eran como una joven desnuda ante él. Él podría verlo todo. Todos los sabios se sorprendieron. Se dieron cuenta de que la tableta temblaba intensamente, haciendo que todas las runas vibraran salvajemente. Línea tras línea de runas salieron disparadas de la tableta que imparte Dao, surgiendo hacia Shen Tian como una nube de fuego que lo abarca todo. En un abrir y cerrar de ojos, Shen Tian quedó completamente envuelto por las runas. La intensidad del sutra fue mucho más allá de la del líder sagrado del firmamento divino. La atención de todos se centró ahora en Shen Tian. Incluso aquellos sabios que habían estado profundamente inmersos en su cultivo se despertaron sobresaltados. ¿Cómo es eso posible? Es solo un cultivador de bajo nivel. ¿Cómo puede descifrar tanto de la tableta?
Escuché que el santo del firmamento divino es solo un practicante del cuerpo dorado. Ni siquiera ha ascendido a la etapa del alma naciente o al reino del nirvana. Si esto es cierto, maldita sea, qué miedo. ¿Es este el verdadero hijo de la providencia? Comparado con él, siento que he pasado los últimos miles de años de mi vida en vano. Rápido, mira. El divino santo del firmamento ya ha formado un sol. Shen Tian se sentó junto al líder sagrado del firmamento divino, que ya tenía 6 soles en su avatar. En este punto, el relámpago y el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se habían vuelto más espesos y sólidos. También tenía un porte grandioso y majestuoso, como si el líder sagrado fuera un dios divino que pudiera controlar los rayos y el fuego. 6 soles de oro negro estaban alineados detrás de él, luciendo muy poderosos y magníficos. Aún así, el líder sagrado del firmamento divino todavía no pudo superar a Shen Tian, cuyo propio avatar también parecía muy grandioso. Un relámpago dorado ilimitado surgió detrás de Shen Tian mientras las bestias divinas rugían. El avatar del rayo divino era extremadamente opresivo y envolvía toda el área. La luz divina multicolor irrumpió en el cielo como si limpiara el mundo de todas las ilusiones. Decenas de miles de espadas apuntaban hacia el cielo, todas poseyendo una intención de espada escalofriante. Decenas de miles de kuns gigantes saltaron de los océanos, transformándose en enormes pengs dorados. Cada avatar representaba un sutra incomparable. Un cultivador normal podría volverse indomable en las 5 regiones si pudiera practicar cualquiera de ellas. Mientras tanto, los avatares de Shen Tian mostraron que su dominio de todos esos sutras había alcanzado los niveles más altos. Ya no había ninguna duda del talento innato que tenía. En ese momento, un sol negro dorado apareció en el avatar de Shen Tian. Pasó de ser una pequeña chispa de fuego a convertirse en una bola ardiente cuyos rayos deslumbrantes iluminaron todo el lago en tan solo unas pocas respiraciones. Aún más impactante fue que justo después de que apareciera el primer sol, inmediatamente le siguieron un segundo, un tercero y un cuarto sol. Uno por uno, aparecieron soles ardientes detrás de Shen Tian. Cada sol tenía al menos 1000 pies de radio y exudaba un calor y un aura temibles. Si algún espíritu maligno o demonio se presentara ante Shen Tian ahora, ni siquiera necesitaría mover un dedo. El poder de su avatar solar por sí solo sería suficiente para destruirlos. Quinto, sexto, séptimo. El avatar solar de Shen Tian había alcanzado el nivel máximo tan fácilmente como beber agua. Cada pocos minutos aparecía un nuevo sol negro dorado. Y cada vez que esto sucedía, las comisuras de la boca de los sabios y prodigios circundantes se contraían. Esta es la legendaria tableta que imparte Dao. Contiene el Sutra Imperial del Sol. ¿Podrías por favor darle al Sutra Imperial del Sol un mínimo de respeto? ¿Podrías por favor no hacer que el resto de nosotros parezcamos tan débiles? Haces que la iluminación parezca tan fácil. Da la idea errónea de que cualquiera puede hacerlo con la misma facilidad. De repente, todos se sintieron extremadamente abatidos. Incluso el aura celestial del normalmente tranquilo líder sagrado del firmamento divino ahora vibraba intensamente como si fuera a explotar en cualquier momento. Cabe señalar que el líder sagrado del firmamento divino había pasado bastante tiempo antes de cultivar con éxito su primer avatar solar. Ya habían pasado varios días y solo había logrado alcanzar la etapa de los 6 soles. Sin embargo, Shen Tian pudo cultivar 7 soles después de un corto periodo. Naturalmente, era motivo de alegría cuando el discípulo era tan formidable. Pero ser superado por el discípulo no era algo que ningún maestro estuviera dispuesto a soportar, incluso cuando este maestro se autoproclamaba persona sin emociones. Un maestro también tenía que defender su propia imagen, ¿vale? Shen Tian ya no era consciente de los pensamientos de quienes lo rodeaban. Sintió como si hubiera entrado en una gran y cálida bola de fuego, que contenía una energía térmica ilimitada. Esta energía térmica era extremadamente abrasadora y podía destruirlo todo. Pero también poseía una fuente de vida infinita. Todos los seres vivos del universo no podrían alejarse de esta fuente de energía. Empapado en esta energía, Shen Tian podía sentir que su cuerpo físico y su alma se limpiaban. Absorbió esta energía con desenfrenado abandono. Su cuerpo dorado caótico conato se volvió aún más perfecto, su cuerpo físico se volvió aún más fuerte y firme. Mientras tanto, su energía espiritual también mejoró. La barrera del escenario del alma naciente frente a él ya no existía. Si Shen Tian estuviera dispuesto, ahora podría atravesar sin esfuerzo la etapa del alma naciente en cualquier momento que quisiera. El noveno sol salió detrás de Shen Tian. 9 soles poderosos flotaban en el aire, pero parecía que este no era el máximo.
Bajo las miradas atónitas de la multitud, un 10º sol emergió lentamente detrás de Shen Tian. Y era más de 10 veces más grande que los primeros 9 soles. Retumbar. La tableta que imparte Dao se sacudió violentamente y se partió por la mitad. Una bola de llamas de oro negro del tamaño de un puño salió disparada de la grieta, como un sol en miniatura que se dispara directamente hacia Shen Tian. Silbido. Cada centímetro de la tela del espacio con el que la bola de fuego entró en contacto se marchitó y se desintegró en la nada. La bola de fuego se disparó hacia Shen Tian y se fusionó con el 10º sol detrás de él, volviéndose uno con él. En el siguiente instante, los 10 soles dorados detrás de Shen Tian deslumbraron con una luz ilimitada. Toda la isla de la morada inmortal quedó sumergida en la luz, y rayos de ataduras previamente irrompibles se derritieron bajo el poder de la luz del sol. Los rostros de los sabios cambiaron. Podían sentir que algo importante estaba sucediendo en esta isla. La tumba del cuervo dorado Tearch se estaba abriendo. Capítulo 362. Todos, interesados en explorar la tumba. Resultó que la tableta que imparte Dao era la verdadera clave para abrir la tumba de la isla de la morada inmortal. Los sabios miraron la tablilla imperial con sentimientos complicados. Al mismo tiempo, también miraron a Shen Tian, que estaba sentado frente a la tableta. Habían oído que Golden Crow Tearch tenía 9 hijos, y cada uno de ellos tenía un talento incomparable y una fuerza extraordinaria que podía intimidar a las 5 regiones y 8 zonas salvajes. Sin embargo, los 9 hijos del cuervo dorado Tearch habían muerto todos sin excepción durante una catástrofe. Así, después, el Golden Crow Tearch quedó completamente solo. No tuvo ningún sucesor. Aunque tenía innumerables sirvientes y subordinados, nadie era su discípulo. Incluso después de que el cuervo dorado Tearch ascendió, no dejó ningún sucesor, solo esta tumba. Ahora parecía que Golden Crow Tearch estaba usando la tumba para buscar a su sucesor. Mientras alguien pudiera entender el Sutra Imperial del Sol en la tableta que imparte el Dao hasta cierto punto, se activaría la matriz prohibida que el cuervo dorado Tearch había dejado atrás. La tableta que imparte Dao se activaría y desataría esa bola de esencia de Croissant Fire escondida en su interior. Luego, al mismo tiempo, esos conjuntos en toda la isla morada inmortal desaparecerían y se abriría la tumba. Así es, esa bola de llama de oro rojizo era la esencia del fuego del sol verdadero. Esa bola de fuego era bastante pequeña, por lo que debería ser una pequeña porción separada de la esencia del Croissant Fire del Golden Crow Tearch. Sin embargo, no importa cuán pequeño fuera, era la esencia del Croissant Fire la que ocupaba el segundo lugar en la lista de incendios excepcionales. Si su poder pudiera liberarse por completo, aterrorizaría incluso a los expertos en trascendencia de la tribulación. Si cualquier sabio pudiera obtener esta bola de esencia de Croissant Fire y absorberla con éxito, entonces la fuerza del sabio definitivamente podría aumentar explosivamente o incluso abrumar a cualquier enemigo poderoso que estuviera en una etapa de cultivo completa por encima. Definitivamente sería posible que una tercera tribulación derrotara a una 4 tribulación y una 5 tribulación ganara contra un sabio de las 6 tribulaciones. En ese instante, innumerables miradas llenas de envidia se fijaron en Shen Tian. Es posible que algunos sabios ya hubieran hecho un movimiento y hubieran matado a Shen Tian si no fuera por el líder sagrado del firmamento divino que todavía está presente en la isla morada inmortal. Después de todo, era el fuego del sol verdadero. En ese momento, se escucharon susurros y murmullos entre la multitud. Originalmente, pensé que Golden Crow Tearch traería el artefacto Croissant Fire y Tearch al mundo celestial o lo dejaría dentro del área central de la tumba. ¿Quién hubiera esperado que el Croissant Fire estuviera realmente escondido dentro de esta tableta? El santo del divino firmamento es simplemente demasiado extraordinario. De hecho, es capaz de comprender el Sutra Imperial del Sol hasta la etapa máxima de 10 soles en solo una hora. Su actitud para la iluminación es simplemente excepcional. Escuché que el santo del firmamento divino se ha fusionado con más de un elemento extraordinario, y ahora también ha obtenido el fuego del sol verdadero. Es simplemente increíble. La energía de los elementos extraordinarios es extremadamente violenta, por lo que una persona común y corriente no podría resistir la fusión de 2 elementos extraordinarios y fácilmente provocaría una explosión. ¿Por qué los elementos extraordinarios en el cuerpo del santo del firmamento divino son tan obedientes? Las comparaciones son odiosas. El santo del firmamento divino es capaz de soportar el aura del sabio cuando es solo un perfeccionado y descifrar la tableta. Si alcanza el escenario venerable celestial, incluso podría matar fácilmente a los sabios.
Otra figura poderosa está surgiendo de la tierra sagrada del firmamento divino e incluso de un invencible extreme Dao Paragón. ¡Qué suerte tiene la tierra sagrada del firmamento divino! El líder sagrado del firmamento divino también recuperó su conciencia del estado de iluminación y sintió las exclamaciones de los sabios que lo rodeaban. El aura celestial a su alrededor se balanceó aún más vigorosamente. En cuanto a esos jóvenes prodigios fuera del círculo de sabios, incluso se sorprendieron hasta quedarse boquiabiertos. Especialmente la princesa Linglong de la dinastía celestial del gran desierto del terreno medio, sus ojos se llenaron de admiración. Originalmente, tenía la impresión de que solo el prodigio más fuerte de esta generación de prodigios dentro de las 5 regiones y los 8 desiertos, la dinastía celestial Shi Tianzi, podría derrotar a Shen Tian. Esa ya era una evaluación extremadamente alta de Shen Tian, ya que los prodigios en Middle Ground eran tantos como las estrellas en el cielo, y su fuerza era aún más temible en los últimos 100 años. Los 10 mejores de la joven generación de prodigios en Middle Ground básicamente habían llegado a la etapa del alma naciente hace muchos años y podían dominar a Heavenly Venerables. Se podría decir que son la generación dorada. Cada uno de esos 10 mejores prodigios podría poner un pie en las otras 4 regiones y derrotar a todas las fuerzas con su formidable fuerza. Se podría decir que son invencibles. Por lo tanto, definitivamente fue una evaluación extremadamente alta cuando la princesa Linglong pensó que Shen Tian podría derrotar a esos 10 prodigios. Sin embargo, la princesa Linglong todavía sentía como si hubiera subestimado mucho a Shen Tian incluso con una evaluación tan alta. El talento de Shen Tian podría incluso estar a la par con ese prodigio incomparable, Shi Tianzi. Había que saber qué era Shi Tianzi. Si los 10 prodigios de Middle Ground fueran descritos como las estrellas más brillantes del cielo, entonces Shi Tianzi sería el sol de la joven generación de prodigios. Cuando el sol saliera en el cielo, todas las estrellas palidecerían instantáneamente. Mientras tanto, en opinión de la princesa Linglong, Shen Tian era como el segundo sol que realmente podría tener el potencial de igualar a Shi Tianzi. De hecho, existe tal prodigio en Eastern Wilderness. Es simplemente inimaginable. ¡Increíble! Si el primo Tianzi se entera de la existencia de un talento tan extraordinario, lo más probable es que venga a la isla morada inmortal pase lo que pase. Suspiro, ¿qué tan maravillosa sería la batalla si los dos realmente se encontraran? ¿Podría el hermano Shen realmente derrotar al primo Tianzi? ¿Por qué estoy deseando que llegue? Justo cuando todos estaban sumidos en sus pensamientos, se produjo otro cambio drástico en la tableta. De repente se elevó hacia el cielo y el enorme cuerpo de la tableta se convirtió en un cuervo dorado que medía decenas de miles de pies de largo y ardía con llamas ardientes por todas partes. Bajo la atenta mirada de todos, el cuervo dorado de repente extendió sus alas y voló hacia las profundidades de la isla morada inmortal. Mientras tanto, también se podían ver llamas disparándose vigorosamente desde las profundidades de Immortal Abode Island de repente. Un enorme caldero de color dorado rojizo se elevó lentamente en ese fuego interminable y se formaron innumerables avatares a su alrededor. Ese enorme caldero de oro rojizo estaba rodeado por Truesan Fire, que tenía decenas de miles de millas de circunferencia, tiñendo todo el cielo de oro rojizo. Incluso estaba el avatar de 9 Sol a su alrededor. Todos miraron ese caldero divino y quedaron instantáneamente cegados, como si realmente estuvieran mirando al sol. Incluso sintieron la necesidad de querer arrodillarse y hacer reverencias para adorarlo. Artefacto Tearch, ese es el artefacto Tearch supremo que el cuervo dorado Tearch había forjado. Es el caldero del sol divino. El cuervo dorado Tearch realmente no trajo consigo el caldero del sol divino antes de ascender. En cambio, lo dejó en la tumba. Mira, esa tableta que imparte Dao se convirtió en una bola de esencia de fuego del sol verdadero y se fusionó con el caldero del sol divino. El artefacto Tearch está siendo revivido. Mira, el espacio a su alrededor se convirtió directamente en la nada. Si pudiéramos obtener este caldero del sol divino, entonces la tierra sagrada de los 9 soles podría expandirse varias veces ya que es uno de los mejores artefactos de Tearch. Jaja, sigue soñando. Este caldero del sol divino es obviamente lo que el cuervo dorado Tearch le había dejado a su sucesor. El santo del divino firmamento ya había entendido el milagroso sutra imperial del sol y abrió la tumba, así que todavía crees que puedes obtener el caldero del sol divino. Así es, ese sabio de tu tierra sagrada de los 9 soles incluso intentó arrebatarle la tableta. Cuando el santo del firmamento divino se vuelva más fuerte en el futuro, tendrás suerte si no se venga y te causa problemas. Parece que no tenemos esperanzas de conseguir el artefacto Tearch y el patrimonio supremo.
Es más realista conseguir solo algunos tesoros cuando la tumba esté abierta. Entre los sonidos de la conversación, las distintas sectas decidieron no retrasarla más. La tumba estaba justo allí, y los tesoros que había allí eran tantos. Todo dependía de lo rápido que uno fuera, y conseguir cualquier cosa también era una ganancia. En un instante, innumerables personas lucharon por entrar a la tumba. Sin embargo, Shen Tian no tenía prisa. Miró a los distintos prodigios como si estuviera observando algo. Los ojos de Shen Tian se iluminaron gradualmente. Hermano Qi, hermano Wang, hermano Chen, hermano Kunmin, princesa Linglong, princesa Kunyu, princesa Kunmeng. ¿Están todos interesados en viajar conmigo para explorar la tumba del cuervo dorado?